Buenas noches, hermanos, dándole nuevamente gracias a Dios porque estamos un día más y una noche más en su presencia, invocando la presencia del Espíritu Santo para que sea revelándonos y que en cada uno de nuestros corazones nazca la luz de Cristo y guiándonos a toda verdad, porque como dice tu palabra, y sabréis la verdad, y la verdad nos hará libres. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios Padre. Vamos a seguir, hermanos, ya teniendo en claro la diferencia entre los hijos del diablo, que son los que practican el pecado, y los hijos de Dios, que no practicamos el pecado. Vamos a decir lo que es la definición según el ser humano de qué es templo. El templo es un sitio edificado por el hombre y este sitio es dedicado para cultos, para reuniones y es un lugar como limitado para Dios. Como digo, ¿no? También se celebran diversos ritos y es exclusivamente para los servicios de Dios. Eso es el templo terrenal, según el ser humano. Vamos a seguir aclarando el templo de Dios. A medida, hermanos, que yo voy leyendo, quiero que entiendan que la misma Biblia nos va dando respuestas. Es la misma palabra de Dios. Por eso yo tengo en claro en entregarles capítulos y versículos para que ustedes vayan y confirmen que las prédicas son como el Señor nos lo ordena, acomodando lo espiritual con lo espiritual. No tenemos que dar lugar a filosofías humanas. Y cuando dice el Espíritu Santo que acomodemos lo espiritual con lo espiritual, tenemos que acomodar es la palabra de Dios y la guía del Espíritu Santo que nos da a todos los que somos hijos de Dios. Dice en Primera de Corintios 2:12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios, que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concebido. Primera de Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá, porque el templo de Dios sois vosotros. O sea, son ustedes, somos nosotros. Y santo es. ¿A qué se refiere el Señor aquí que si nosotros destruimos el templo de Dios? Teniendo ya, si estamos siguiendo el hilo de estas prédicas, nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Somos miembros del cuerpo que conforma la iglesia de Cristo. Cuando nosotros hemos tenido ya un nacimiento nuevo, nos hemos apartado del pecado y estamos obedeciendo a la sana doctrina de Dios, que es su palabra, que está en la Biblia. Entonces nos hemos convertido ya en el templo de Dios. Dice el Señor en su palabra que si destruimos nosotros el templo, o sea, este cuerpo, Él nos destruirá a nosotros. ¿Cómo lo podemos destruir? Con vicios, con fornicaciones, muchas veces con el suicidio. A eso se refiere la palabra de Dios.
Dice Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, o sea, convencido, que el que comenzó en vosotros la buena obra, Él la perfeccionará. El que comenzó en nosotros la buena obra fue Cristo, y Él por medio de su Espíritu Santo nos va perfeccionando. Recuerden, hermanos, es el mismo Dios, el mismo Cristo y el mismo Espíritu Santo que nos va edificando. Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros advenedizos, sino conciudadanos y santos de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra angular Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. Entonces, hablando así el Señor, el Espíritu Santo, para que nosotros entendiéramos qué era ser el templo, qué es ser el templo del Espíritu Santo, aquí nos comparan como con un edificio que bien coordinado, todos nosotros con el conocimiento, en la fe y en el amor y en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo, nos va dando ese crecimiento y esa perfección para ser un templo santo. Vamos a 1 Corintios 6:13. Vuelvo y repito, hermanos, la misma palabra nos va a empezar a dar la respuesta, porque de pronto tal vez va a ser un poquito dura la prédica, pero lamentablemente nosotros estamos acostumbrados de que Dios te ama y yo soy hija de Dios y paramos de contar. Entonces, pues lindas las palabras y hermosas las palabras que dice el texto, pero a veces no tomamos como ese tiempo para escudriñar las escrituras y averiguar el contexto de la palabra de Dios. Dice 1 Corintios 6:13, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Las viandas son toda clase de comida. Habla acá el Señor. Pero tanto el uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y si Dios que levantó al Señor, a nosotros nos levantará con su poder. 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Entonces, en las tentaciones, aquí el Señor nos está aclarando que juntamente nos da la salida y nos está hablando el Espíritu Santo sobre la fornicación. 1 Corintios 6:15, vuelve y repite acá el Espíritu Santo. Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Romanos 12:5. Así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos a los otros en particular. Entonces, este versículo es muy profundo cuando dice que somos miembros del cuerpo de Cristo
y que todos los unos a los otros. Es como una unión espiritual que nosotros al venir al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo nos hace. Por eso el Señor recalca tanto en su palabra el amor a Dios y amar al prójimo. Porque nosotros ya con una nueva naturaleza tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos, como tal vez a un hijo o a un hermano. Dice en Romanos 13:14, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para vuestros deseos de la carne. Sigue en Primera de Corintios 6:15, el mismo versículo. Dice, quitaré pues miembros de Cristo y los haré miembros de ramera. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella y los dos serán una sola carne? Génesis 2:24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, lo delicado acá que el Señor está hablando sobre lo de la cuestión que es sobre la fornicación, que es delicado. Aquí las escrituras nos muestran que simplemente de primerazo, cuando uno se une con una persona, quedan unidos, quedan en una sola carne. La misma palabra nos va a empezar a dar la respuesta. Dice en Primera de Corintios 1:17, dice, pero el que se une con el Señor Jesucristo, un espíritu es con él. Huid pues de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su cuerpo peca. Primera de Corintios 5:9. Aquí nos va a seguir aclarando el Espíritu Santo. Dice, os he escrito por carta que no os juntéis con fornicarios de este mundo. No, absolutamente. Con los fornicarios de este mundo, con los avaros, los ladrones, con los idólatras. Pues en tal caso sería necesario salirnos del mundo. Este pasaje muchas veces le aplican mucha religiosidad y hay personas que, se creen santas. Entonces la palabra de Dios dice, no, la música mundana, este tipo es borracho, parrandero y jugador, yo soy una santa, y las escrituras dicen que no debemos de juntarnos con ellos. Voy a leerles el contexto. Primera de Corintios 5:11 dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, o sea, siendo cristiano, haciendo la oración de fe, yendo a las reuniones, a los cultos cada 8 días, haciendo vigilias, guardando el sábado tal vez, haciendo ayunos. Aquí está aclarando muy bien el Espíritu Santo que no os juntéis con alguno que se llame cristiano, que fuere borracho o avaro, maldiciente, fornicario o ladrón. O sea, es imposible, hermanos, que si todos estamos formando miembros del cuerpo de Cristo y somos templo del Espíritu Santo, es imposible que
nosotros todavía estemos muertos en nuestros delitos y pecados y sigamos diciendo que somos cristianos, o sea, practicando el pecado. Aquí el apóstol nos aclara es que más bien si alguno que se llame hermano o cristiano fuere borracho, parrandero y jugador, fornicario, porque estas personas son especializadas para hacer pésimo testimonio. Primera de Corintios 5:13 dice, porque los que están afuera, Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso de en medio de vosotros. Es perversidad. Y si nosotros ahorita no es que seamos legalistas, sino que yo estoy leyendo la palabra de Dios. Entonces, no es que estemos exagerando, porque si nosotros tenemos un nuevo nacimiento y somos hijos de Dios, es imposible que nosotros estemos todavía practicando el pecado y estemos doblando rodilla. Y a los 8 días igualmente, de borrachera, de parrandera, de maldicientes y de cuanta cosa que hay que en el mundo nos ofrece. Recuerden, hermanos, que el Señor aquí en su palabra dice que Él no nos dejará tentar más que de lo que nosotros podemos resistir, porque Él juntamente con la tentación nos va a dar la salida, porque Él nos ama y Él es fiel. Dice Primera de Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual es de Dios y que no es vuestro cuerpo? Porque si habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuando el Señor dice que glorifiquemos en nuestros cuerpos al Señor Jesucristo, porque el cuerpo de nosotros ya no nos pertenece, porque por su sangre fuimos comprados a precio de sangre, a precio de muerte y de muchos padecimientos. El Señor Jesús ya nos justificó. Entonces, es obvio que ya no somos nosotros, sino que el cuerpo en sí está muerto, pero para el pecado, y vivo para servirle a Dios. Dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es tan fácil recitar este versículo que muchas veces uno ve personas o gente que se llama cristiana insultándose y a los 10 minutos están recitando este versículo. Con Cristo estoy juntamente crucificada, ya no vivo yo, sino vivo Cristo en mí. ¿Será que Cristo insultaba a otra gente? ¿Será que Cristo iba y fornicaba? ¿Será que Cristo nos mentía? ¿Será que Cristo era ladrón? ¿Será que Cristo nos dejó ese ejemplo? No, no nos ha dejado ese ejemplo. Esa es la nueva naturaleza que nosotros como hijos de Dios hemos adquirido. Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, ya no hay libre, ya no hay varón, ya no hay mujer, porque todos vosotros son uno en Cristo.
Entonces, hermanos, como la misma palabra nos estaba escribiendo acá, el Espíritu Santo nos aclara que más bien no nos juntemos o no aceptemos a esa clase de personas que están en el mundo practicando pecado, ¿sí? Que es inconcebible que digan que forman parte del cuerpo de los miembros de Cristo. Que es imposible, ¿por qué? Porque si nosotros estamos sellados con las arras del Espíritu Santo, déjenme decirle, hermanos, que el mismo Espíritu Santo no nos va a dejar caer. Porque por eso la palabra dice que con la tentación viene la salida. Porque Dios es poderoso y porque Dios es fiel y porque Dios es verdadero. Y Él ama a los que le aman. Y sobre todo, no amar de palabra, sino de hechos. Aquellos que guardan sus mandamientos, recordemos que son dos: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. En estos dos mandamientos se reúne la ley y los profetas. Entonces es inconcebible que nosotros nos demos, que muchas veces hayan personas tan religiosas y no, usted es del mundo, yo no me meto con él. Dice el Espíritu Santo, sálgase del mundo. Ay, mire que es que fulano oye música mundana, mire que es que todo es diabólico, es satánico. Desafortunadamente el Señor dijo antes de la ascensión al cielo, me voy porque el príncipe de este mundo ya viene y el príncipe del mundo es Satanás. Entonces, que la opción que nos da es que si se creen tan santos, pues sálganse del mundo. Sencillo. Entonces, la palabra es tan clara, hermanos, cuando él nos dice es que si alguno que se llame hermano, o sea, que sea cristiano, que supuestamente haya hecho la oración de fe y que sea borracho, parrandero y jugador y fornicario, el Señor da la orden de sacar porque eso es perversidad. Ahí es donde la palabra de Dios se cumple cuando dice, pretenden hacer el cuerpo de Cristo miembros de ramera. Ahí es donde el Señor, ahí es donde se aplica. Una persona que esté en el mundo y que esté levantando las manos cada 8 días y dándoselas de religioso y después va y saca el tenedor, se le podrá decir que realmente forma parte del cuerpo de los miembros de Cristo, que es el templo del Espíritu Santo. Esto es para que el Espíritu Santo en esta noche nos está rearguyendo, nos está como que diciendo, hagamos un alto. Ya dejemos la vana manera de vivir de nuestra vida. Ya hemos bailado, ya hemos hecho todo lo que nos quiso. Ahora vistámonos de luz, vistámonos porque, vuelvo y repito, los cascos del Apocalipsis se escuchan. Ya viene el Señor. Esto lo decían hace años, pero la única señal que tenemos, las señales que tenemos actualmente, una, los tiempos serán acortados y dos, la tecnología está más avanzada. Esto está en el libro de Daniel. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar. Padre Santo, te damos la gloria y te damos la honra. Venimos delante de ti, Padre, pidiéndote perdón por cada uno de nuestros pecados.
porque tu palabra dice, Señor, que si alguno hemos pecado, abogado tenemos, que es nuestro Señor Jesucristo. Y la diferencia, Señor, que debemos marcar es no practicar el pecado. Y como dice tu palabra, tú eres fiel, Señor, porque juntamente con la tentación nos dará la salida. Te damos nuevamente por esta hermosa y preciosa palabra, Padre, porque ya teniendo entendido que somos tu pueblo escogido y que a ti te ha placido, Padre, escogernos desde antes de la fundación de este mundo, para hacernos aptos, Padre, para toda buena obra, Señor. Y que este crecimiento que nos da por medio de tu palabra y por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, sacrificio precioso, nos has enviado el Espíritu Santo para que seamos ese templo viviente, ese templo santo delante de ti. Tu palabra dice, Padre, y está bien claro, Señor, que si nosotros somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, no debemos andar más ni en borracheras, ni en orgías, ni en cuanto todo pecado que nos separe de ti, porque esto no hemos aprendido de Cristo, ni de tus santos apóstoles. Ahora que el Espíritu Santo nos está rearguyendo en esta noche de pecado, de justicia y de juicio, te damos gracias, Padre. Gracias, Padre, porque te ha placido en tu santa misericordia irnos quitando lentamente esta ceguera espiritual. Esta ceguera en la cual nosotros estábamos convencidos, Señor, que tú morabas en una iglesia o en un templo. Tú moras en cada uno de nosotros, en aquellos, Señor, que se han arrepentido, que se han apartado del pecado, que han alcanzado misericordia, junto con la misericordia, tu gracia, y hemos tenido un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Nosotros que podemos decir confiadamente, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, porque no practicamos el pecado, porque tú eres fiel, Señor. Tú eres fiel para guardarnos del maligno, porque tu palabra lo dice. Someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de nosotros. Y esa es la gracia, Padre. Y esa es tu misericordia. Te damos gracias nuevamente, Padre. Encomiendo a cada uno de mis hermanos de este grupo. Ruego, Padre, en el nombre de mi Señor Jesucristo, santifícalos con tu palabra, porque tu palabra es verdad. Que esta palabra, Señor, sea refrigerio para nuestras almas y medicina para nuestro cuerpo. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y también igualmente, Padre, líbranos del mal y ayúdanos, Señor, a seguir interpretando tu palabra, Señor, que son unos misterios que tú has escondido y hoy lo quieres revelar a tus hijos, a los que conformamos tu templo. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y gracia, bendiciones, buenas noches.